Como dijo mi hermano Diego, mi nombre es Danilo, yo vengo de la iglesia Misión Rescate, soy un miembro de allá, por la gracia de Dios, desde el 2019, por la misericordia estoy allí, hago parte del staff que trabaja allí y también trabajo en la parte del seminario Salmo 119, que veo que aquí hay varios del seminario, gloria al Señor, ¿verdad? Y bueno, para mí es un privilegio inmerecido el poder estar con ustedes en esta mañana, cantar con ustedes, ver que hasta acá llega la familia que el Señor nos ha regalado en Cristo, ¿verdad? Entonces, para mí es un gran gozo poder estar aquí con ustedes y voy a continuar con la serie que comenzaron la semana pasada en el libro de Filipenses. Y vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 1, del versículo 3 al 8. Entonces, yo te invito, si nada te lo impide, a que te pongas de pie y que juntos leamos la palabra del Señor. Y lo hacemos no por respeto al predicador, sino por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, del 3 al 8, y quisiera que todos juntos leyéramos. Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos en esta mañana a entender lo que Él quiere hablarnos por medio de esta bendita palabra. Señor, te damos gracias porque hasta este momento hemos visto tu gracia, tu amor, tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Y en este momento, Señor, que vamos a disponernos a escuchar lo que tú tienes para decirnos, te pedimos que ilumines nuestros corazones por medio de tu palabra. Que aquellos que no pueden ver, Señor, la riqueza de Cristo, hoy puedan sus ojos ser abiertos. Te oro, Señor, para que aquellos que ya creemos en Cristo, hoy podamos atesorar mucho más a Cristo de lo que lo hacíamos anteriormente. Y que hoy, al estudiar tu palabra, el Evangelio nos impulse a orar y amar a nuestra iglesia con gratitud, con gozo. Esa iglesia que tú has comprado con tu sangre, esa iglesia que por tu infinita bondad ahora permites que podamos ser parte. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, recientemente recibí el privilegio de ser padre. Tengo una hermosa bebé en mi casa que tiene es una bebé muy bella, se llama Alana, tiene 1 mes y 3 semanas de nacida. Y cuando estábamos a puertas de recibirla en nuestro hogar, de que ya venía en camino, mi esposa y yo nos dedicábamos a estudiar y a pasar noches preparándonos para lo que venía. Entonces a veces estudiábamos libros de doctrinas, de cómo criar, de cómo edificar una casa delante del Señor, en el temor del Señor, y también leíamos otro tipo de lecturas como algunas recomendaciones que daban los médicos, los obstetras, etcétera, etcétera, para poder prepararnos para este momento. Y una de las cosas más importantes que
ella y yo entendimos es que nuestra bebé crecerá al seguir el modelo de sus padres. Nuestra bebé, por su supervivencia y para su crecimiento, Dios la ha diseñado para que ella vea un modelo y así ella pueda crecer. O sea, para que ella pueda hablar, primero tiene que ver cómo nosotros hablamos. Para que ella aprenda a comer, ella tiene que ver cómo nosotros comemos. Y así en muchas áreas de su vida, incluso para que ella pueda orar, ella tiene que ver y oír a sus padres como modelo, ¿verdad? Pero sería solamente en la etapa de ser bebé que ella va a necesitar un modelo para seguir creciendo, ¿no? Cuando sea adulta, ella también va a necesitar un modelo de personas que le lleven la delantera para seguir creciendo en madurez, para seguir tomando decisiones, para seguir creciendo, ¿verdad? Y lo interesante aquí es que esto es una analogía de cómo se ve nuestro crecimiento espiritual en el Señor. Nosotros, todos aquí, necesitamos un modelo para crecer. ¿Amén o no amén? Ya sea que seamos recién convertidos. Tú me dijiste, tal vez que tú me digas, yo me convertí la semana pasada. Tú necesitas una persona modelo, ya sea un hombre o una mujer piadosa, para que te ayude a crecer en tu caminar con el Señor. Pero tal vez tú digas, no, ya yo tengo 10 años de estar caminando con el Señor. Tú sigues necesitando un modelo de un hermano o una hermana piadosa, madura, que te ayude a crecer en el Señor. Necesitamos esto. Y todo eso que estoy hablando no está alejado de lo que hoy vamos a hablar del libro de Filipenses. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia con la cual goza una relación muy personal. Y esta carta está llena de gozo, de familiaridad, y aunque se dicen cosas muy bonitas de la iglesia de Filipos, esta iglesia todavía necesita áreas para crecer. Entonces, Pablo va a tratar esos temas que la iglesia de Filipos necesita para crecer. Pero una de las formas en cómo Pablo les enseña cómo crecer es siendo intencional en mostrar su propio ejemplo. En la carta de los Filipenses, por ejemplo, ustedes pueden abrir su Biblia en Filipenses 3:17, vamos a encontrar que Pablo dice cosas como estas. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, mírenme a mí, síganme a mí, yo soy un modelo que ustedes pueden seguir. ¿O qué tal Filipenses 4:9? Miren lo que dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. O sea, Pablo se está presentando a sí mismo como un modelo para la iglesia. Y ciertamente, Pablo es un buen modelo de cómo luce una persona madura en Cristo y que es digno de imitar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Hermanos, al igual que todos los creyentes de Filipos, todos aquí necesitamos crecer para nuestra supervivencia espiritual y también para el avance del Evangelio. Y lo que hoy espero que podamos aprender juntos al leer con detenimiento lo que Pablo dice aquí, es que podamos comprender que Pablo nos modela que nuestro crecimiento en Cristo motivará nuestra oración por la iglesia local. Hoy nos vamos a enfocar en la oración. Nuestro crecimiento en Cristo va a motivar cómo oramos por la iglesia local. Es prácticamente lo que hoy quiero que aprendamos juntos. Y para llegar allá, quiero que vayamos a nuestros pasajes por medio de 3 puntos que creo que Pablo le deja saber a la iglesia de Filipenses y que nos van a ayudar a nosotros. Número 1, el primer punto que vamos a estudiar es que Pablo le dijo a los filipenses, siempre oro por ustedes. Eso vamos a verlo desde el versículo 3 al 4. También Pablo les va a decir, porque son el pueblo de Dios. Versículos 5 al 6. Y en el tercer punto mío que les presento es, porque los amo con el amor de Cristo. 7, 8. Entonces, prácticamente organicé los puntos de esta manera. Pablo les dice a los filipenses, siempre oro por ustedes, porque sé que son el pueblo de Dios, porque los amo en el amor de Cristo.
Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, vamos a introducirnos a nuestra primera parte. Siempre oro por ustedes, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo nuevamente. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Amén. Yo me imagino que el pastor Moisés, que fue el que estuvo la vez pasada, les habrá dado un poco de contexto de cómo se plantó esta iglesia. Y fue particular, fue una plantación muy particular. Pablo llega a donde hay una reunión de mujeres y él comienza a hablar la palabra de Dios y dice la escritura de que Dios le abrió el corazón a una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, muy bien. Y ella recibió la palabra y entonces ella le dijo a Pablo y a los que estaban con él, quédense conmigo en mi casa, pasen el tiempo aquí. Y allí Pablo comenzó a predicar y a predicar a otras personas y de esa manera se fue formando esta iglesia. Y cada vez que Pablo pensaba en la iglesia de Filipos, cada vez que él pensaba tal vez en esta historia de cómo fue formada y en lo que Dios estaba haciendo en ella, él daba gracias a Dios. Él, cada vez que pensaba en la iglesia filipenses, había una expresión de gratitud a Dios. Y no solamente eso, hermanos, según lo que acabamos de leer, él oraba por ellos de forma constante, algo que solamente se logra cuando uno es intencional, cuando uno se programa, cuando uno dice yo voy a orar por los hermanos, así sea una o dos o tres veces por la semana. Pablo dice que él oraba de forma constante y su oración no era por unos cuantos, no era como de que yo oro especialmente por aquellos que son tan educados como yo. No, yo oro por aquellos que son judíos de la iglesia como yo. No. Si ustedes leyeron bien, él dice, oraba por todos ustedes, dice así el texto. Su oración era amplia, su oración no era mezquina. Y para eso tú tienes que tener como conocimiento de las personas de la iglesia, de lo que viven, ¿cierto? Para que pueda haber esa oración como Pablo lo hacía. Pero no solamente eso, hermanos. Hemos dicho de que Pablo oraba, que Pablo daba gracias, y cuando él oraba, lo hacía ¿con qué dice allí? Con alegría, con gozo, dicen otras versiones. Era una alegría para él cada vez que se acercaba al momento de orar por la iglesia de Filipos. ¿Tú conoces a alguien que pueda decir, a mí me alegra hacer esto sin que lo disfrute? No, ¿verdad? Cuando uno dice, yo me gozo con esto, yo me alegro con esto, es porque te produce placer, te encanta lo que haces. Entonces, en pocas palabras, Pablo se deleitaba orando por los filipenses, por sus hermanos en esta iglesia. Y yo creo que nosotros, para que entendamos lo que Pablo experimentaba, es lo que nosotros experimentamos cuando nosotros oramos por algo o por alguien que verdaderamente valoramos, que verdaderamente apreciamos, solamente por aquellas cosas valiosas para nuestras vidas que nosotros oramos así. ¿Sí o no? Les voy a colocar un ejemplo. Cuando un hermano de la iglesia está cortejando a otra hermana en Cristo, acá en la iglesia, no sé si eso ya se está dando, bueno, gloria a Dios, si no, no sé. Pero cuando están en ese proceso, aquí hay un hermano conmigo que él lo está viviendo, sus oraciones son muy constantes por esa persona. Sus oraciones están llenas de gozo, de alegría. Su oración está llena de gratitud. Constantemente está diciéndole, Señor, gracias por esa persona especial que tú me estás dejando conocer. Yo te pido que la guardes, que la cuides. Y yo me lo imagino sonriendo cada vez que ora de esa manera. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno considera algo único y valioso, importante, uno ora de esa manera. Y con esto yo quiero llamar tu atención. Para ustedes, mis hermanos que están aquí, hermanos en Cristo, reflexiona. ¿Cuán a menudo tú le das gracias a Dios por la iglesia local, fidelidad a su palabra? ¿Cuán a menudo tú sueles decirle, Señor, gracias por mi iglesia? Pregúntate cuán intencional eres tú en orar por todos los que son miembros de esta iglesia. ¿Será que lo haces? ¿Cuánto lo haces?
Examínate cuando oras por tus hermanos y hermanas de esta iglesia, ¿lo haces con gozo o por aburrimiento? ¿O ni siquiera lo haces porque tienes reservas contra esa persona que te ofendió? ¿No te parece la forma como viene vestido el otro? Y ni siquiera oras por eso. Pero Pablo nos está modelando, ¿verdad? Que él oraba con gratitud, de forma constante y con gozo por sus hermanos en la iglesia de los filipenses. Si respondiendo a estas preguntas que te acabo de hacer, tú dices, yo estoy perdido, o sea, nada de lo que me dijo él lo estoy haciendo, recuerda lo que yo dije al principio. Nuestro crecimiento en Cristo motivará nuestra oración por la iglesia local. Ahora, Pablo nos va a mostrar por qué él oraba de esa manera por ellos. Y este es mi segundo punto. Porque sé que son el pueblo de Dios. Vamos a leer versículos 5 y 6. Porque han colaborado conmigo en dar la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces Pablo oraba con gratitud de forma constante y con gozo por esta iglesia porque ellos colaboraban juntamente con él en dar a conocer la buena noticia de Cristo desde el primer día que lo oyeron. Amén. Es lo que vimos en el texto. Pero este texto es mucho más profundo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y la palabra griega aquí utilizada por Pablo, colaboraron, en su idioma original es la palabra koinonía, por nuestra koinonía en el Evangelio. Yo me imagino que ya algunos han escuchado esa palabra aquí, pero le voy a definir qué significa koinonía. Koinonía significa comunión. Koinonía significa participación. Koinonía significa colaboración. Por eso, en la Biblia de las Américas, si hay alguno que tiene una Biblia de las Américas aquí, dice, por su participación en el Evangelio. O en la Reina Valera, si alguno lo tiene aquí, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y estas tres traducciones capturan el significado de esta palabra koinonía. Como alguien maduro en Cristo, Pablo le da gracias a Dios, está gozoso delante de Dios simplemente por el hecho de que ellos son el pueblo de Dios. Pablo está agradecido delante de Dios y ora por ellos con gozo, sencillamente porque ellos son el pueblo que Dios ha rescatado a través de su evangelio, por esa comunión que compartimos como iglesia. Él podía ver esto de una forma evidente en cómo todos ellos participaban en el avance del evangelio, cómo todos ellos colaboraban en el avance del evangelio. Y yo sé que para algunos de ustedes, tal vez esto es como raro, como extraño, que estemos hablando de ese valor tan precioso que tiene la comunión con los hermanos. Y esto se debe, ¿sabes a qué? Al materialismo de este mundo, a los afanes de este tiempo y a nuestras propias ambiciones personales que no nos dejan ver lo valioso que es tener comunión con el pueblo de Dios. No nos dejan ver lo precioso que es que gente el domingo a las 9 de la mañana en una ciudad donde hay tantas cosas por hacer, estemos aquí todos reunidos para alabar, adorar a nuestro Dios y compartir de lo que Dios nos ha dado. Esto es algo único, especial en todo el universo, hermanos. Y Pablo, como había crecido en Cristo, él podía ver el valor que tiene que tengamos comunión con el pueblo del Señor. Voy a leerte lo que dice un teólogo llamado Roland Catt al respecto. Dice, nuestra comunión en el Evangelio es más elevada y más noble que cualquier relación terrenal que tengamos. Aunque con frecuencia tenemos la tendencia de considerarlo muy a la ligera, tenemos la tendencia a ver esta comunión no como una bendición preciosa, sino como cargas y obligaciones pesadas. Tendemos a ver incluso nuestra familia mucho más importante que la iglesia de Cristo. Y yo sé que Dios no nos manda a
a desestimar a nuestra familia. Pero si tú lo miras en la escala de los ojos de Dios, es más preciosa la iglesia, porque por ella Él dio su vida. Es una iglesia que está conformada por personas de toda tribu, de toda lengua, de toda región. Por eso es que nuestra comunión es tan preciosa, porque costó la sangre del Cordero de Dios. Y porque somos también la única comunidad de todas las comunidades. Usted puede buscar la comunidad de los alcohólicos anónimos, la sociedad de fútbol, yo qué sé, todas las comunidades que existen. La única comunidad que se preocupa por darle el valor a la sangre de Cristo derramada en la cruz es la iglesia. Por eso es que es preciosa, por eso es que es valiosa. Y Pablo oraba sencillamente porque él veía la iglesia como Cristo la veía. ¿Amén o no amén? Amén. Y él veía que todos ellos participaban en el Evangelio. Y debo decir que en esta iglesia no todos eran pastores, no todos eran líderes, no todos eran maestros, no todos tenían un ministerio visible, no todo el mundo cantaba. Pero Pablo dice que todos ellos eran partícipes del Evangelio. Y si tú sigues leyendo la carta, vas a darte cuenta que Dios utiliza a mensajeros como Epafrodito para el avance del Evangelio. ¿Quién de aquí pensaría, yo quiero un ministerio de mensajero? Yo creo que ninguno. Pero Dios utiliza incluso esas personas que ponen a disposición lo que Él ha dado para el avance del reino. Todos ellos están contribuyendo. También Pablo recibe la carta, o más bien Pablo le escribe a los filipenses porque ellos le mandaron una ofrenda económica. Fíjate, con tus aportes económicos, de esa manera tú estás aportando al avance del Evangelio. Yo no te estoy diciendo de como la iglesia de la prosperidad, de que tienes que sembrar, pactar, etcétera, etcétera. Pero si tú encuentres una iglesia en donde se predica el Evangelio y en donde se predica la sana doctrina, es digna de que la apoyemos, que soportemos la obra, que si es necesario podamos contribuir económicamente, lo hagamos, porque de esos sacrificios Dios se agrada. Lastimosamente vivimos en un mundo en donde han abusado de esas cosas, pero eso no quiere decir que esté mal. Miren que Pablo recibió esta ofrenda económica y Pablo decía, gracias porque ustedes han colaborado conmigo para el avance del Evangelio de esta manera. Y Pablo, al mirar cómo se veía esta iglesia, cómo ellos participaban, él dijo las siguientes palabras. Él pudo decir que él estaba seguro que Dios estaba obrando en ellos y que Dios seguiría obrando en ellos, perfeccionándolos cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Muy bien, hasta que el día que Cristo venga. Observa qué convicción tenía Pablo. Como él veía que esta iglesia era obra de Dios, Pablo sabía que no quedaría incompleta. Porque todo lo que Dios inicia, Él lo completa. Él lo termina. No es como nosotros que iniciamos un libro y lo dejamos a la mitad. No es como nosotros que pintamos la casa y la dejamos por la mitad también. Él todo lo que inicia, lo finaliza y lo hace de manera perfecta, como los días de la creación. En 6 días el Señor hizo todo lo que vemos y todo le quedó perfecto, hermoso. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación, y Dios la ha cumplido. Llevó a cabo esta promesa y hoy la descendencia de Abraham es tan numerosa como la arena del mar, porque nosotros como iglesia somos parte de esa promesa que le dio Abraham. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a sacar de la esclavitud de Faraón. Y todo el pueblo de Israel salió de Egipto con su mano poderosa. Dios le dijo al pueblo de Israel, voy a enviarte al Salvador del mundo. Y así fue. Cumplió todas las profecías, trajo a Cristo a este mundo y Él murió por nuestros pecados. En síntesis, todo lo que Dios inicia, Él lo completa, Él lo termina. Y Pablo veía que esta iglesia que participaba con él en el Evangelio era obra de Dios y Dios la iba a terminar, Dios la iba a perfeccionar. Y aunque
estemos hablando así de la iglesia de Filipos, cuando ustedes avanzan se van a dar cuenta que había un problema de unidad terrible dentro de la iglesia. Hay una tal Evodia y una tal Síntique que tenían un conflicto dentro de la iglesia y parece que la iglesia, algunos tiraban para un lado y algunos tiraban para el otro. Y si usted lee el capítulo 3 más adelante, se van a dar cuenta de que también había una amenaza de falsas enseñanzas. Personas que querían establecer que éramos salvos por seguir a Cristo, pero también por medio de la ley. Y sabes, nada de eso asusta a Pablo para orar. Él dice, como allá está la obra de Dios, no importa lo que está pasando, Dios va a perfeccionar su obra. Él va a completar lo que Él inició. Recientemente, aquí con mi amigo aquí que viaja para todas partes, ahorita estábamos hablando de eso, tuvimos la oportunidad de visitar una plantación en la iglesia en San Juan, y nosotros veíamos que en este pueblo era la única iglesia que estaba procurando ser fiel a la palabra. Y yo podía ver con mis ojos lo que yo no podía haber visto años atrás por falta de crecimiento en Cristo. Yo podía ver que esta iglesia era débil, tenía carencias económicas, pero Dios estaba obrando en medio de ellos de una forma poderosa. Aunque eran pocas familias las que se estaban reuniendo, yo podía ver cómo ellas se involucraban en todo lo que estuviera a su alcance para poder desarrollar y hacer avanzar el Evangelio. Mi corazón de allá salió animado, gozoso, y oro constantemente por ellos. Y cuando pienso en ellos, yo creo que siento un poco de lo que decía Pablo, porque yo digo, allá está la obra de Dios, y Dios la está perfeccionando. Dios está obrando en esta iglesia hasta el día que Cristo venga. Y bueno, hermanos y amigos que están aquí visitándonos, yo creo que esto tiene que hablarnos muchas cosas el día de hoy. Primero, sé agradecido ante Dios por tus hermanos con quienes compartes comunión en la iglesia. Sé agradecido en cómo ellos colaboran para el avance del Evangelio. Yo sé que aquí no todos tenemos dones extraordinarios, pero el solo hecho de que hay una persona allá afuera, con una sonrisa de lado a lado, que nos reciba, yo veo ahí un don en la forma en cómo da la bienvenida a las personas. Y yo debería estar agradecido con la tarea que hace ese hermano. Yo debería considerarlo en mis oraciones, darle gracias a Dios por él, y cuando sea posible, bendecirlo de alguna otra manera. Pero es el hecho de que todos podamos ver la iglesia, cómo Dios la usa para el avance del Evangelio. Otra cosa que puedo sugerirles a partir de lo que dice el texto, o más bien, que nos muestra el texto: ora por ti y por tus hermanos con gozo, sabiendo que Dios, quien inició la buena obra, la va a terminar en ellos. ¿Sabes? Hay momentos en los cuales yo tengo roces con hermanos en Cristo y yo pienso, este man no va a cambiar. Esta chica siempre va a ser ese problema. Y eso está mal, porque si Dios empezó la buena obra en ella o en él, Dios la va a seguir perfeccionando. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Amén? Entonces, mi tercera exhortación para ti es: arrepiéntete de pensar que hay hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que no van a crecer, que son imposibles de cambiar, o que las cosas en la iglesia nunca van a mejorar. Si Dios ha iniciado la obra, ¿qué dice el texto? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso podemos venir con gozo, orar por nuestros hermanos, aun cuando nos hayan hecho llorar ese día, sabiendo de que Dios, están en las manos de Dios, y Dios no va a soltar esa obra que ha iniciado. ¿Amén? Y para los que no son creyentes, para los que vienen aquí por su primera vez, los trajeron de pronto por accidente, a mí me han dicho que de aquí vamos para la playa y ¿cómo así que estoy aquí? Hermanos, amigos, ven a Cristo. Pon tu confianza solo en Él. De los no creyentes, la Biblia no nos dice que Dios está perfeccionando su obra. De los no creyentes, la Biblia nos dice que ellos irán de mal en peor, de que irán durante su vida acumulando malas obras, mayor culpa
Y el día que Cristo venga no será un día de regocijo para ellos. Va a ser un día de mayor condenación. Cristo ha prometido venir a este mundo y a juzgar a vivos y muertos. Y si tú no estás en Cristo, hoy te invito a que vengas y pongas tu confianza en el Salvador. Él va a venir. ¿Y cómo te va a hallar? Cree en Cristo y en su obra perfecta en la cruz. Bueno, recuerda lo que estamos aprendiendo en esta mañana. ¿Cuál es el argumento? Nuestro crecimiento en Cristo motivará nuestra oración por la iglesia local. Y hasta ahora lo que podemos decir es que no oramos lo suficiente porque no conocemos como Pablo lo valioso que es el pueblo de Dios. Por eso es que Pablo oraba. Él decía, yo oro por ustedes porque yo sé que son el pueblo de Dios. Pero ahora, para terminar, en mi último punto, vamos a ver la otra razón por la cual Pablo oraba por la iglesia, lo cual también nos modela a nosotros hoy. Él dice, mi tercer punto es, porque los amo con el amor de Jesucristo. Vamos a leer del versículo 7 al 8 nuevamente. Dice, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Pablo afirma que estaba bien sentir todo esto porque ellos ocupaban un lugar especial en su corazón. Ellos, afirma nuevamente, participaban de la gracia de Dios juntamente con Él y Él les manifiesta su amor. Y yo creo que esto tiene mucho que decirnos el día de hoy. Yo creo que es muy importante ver aquí que Pablo nos modela que una persona madura en Cristo ama a la iglesia. Voy a repetirlo. Una persona madura en Cristo ama la iglesia, ama a sus hermanos en Cristo. Pero no solamente es un amor secreto ahí que yo me guardo y que nadie sabe que yo lo amo. No, Él lo expresa con palabras y lo hace con hechos. Mira con cuánta ternura Él se refiere a ellos. Él dice, ocupan un lugar especial en mi corazón. No me imagino a Pablo escribiendo eso, ocupan un lugar especial en mi corazón. Me lo imagino tiernamente diciendo, ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón. Dios sabe cuánto los amo. Dios sabe cuánto los extraño. Hermanos y hermanas, la madurez en Cristo no nos hace como unos robots insensibles, inhumanos, aislados, que no queremos conocer y derramar nuestra vida por nuestros hermanos. Eso no lo hace el amor de Cristo, eso lo está haciendo tu orgullo, tu egoísmo lo está haciendo. Porque el amor de Cristo, nuestra madurez en Cristo nos hace amar a los hermanos sin reservas. Y este amor es evidente en Pablo, porque él no solamente los ama escribiéndole palabras bonitas. Hay algo que Pablo hace por ellos, que ha sido el mensaje de este día. Pablo ora por ellos. O sea, como él los ama, él ora por ellos de forma constante, con gratitud, con seguridad de que Dios está obrando en ellos. Un gran pensador cristiano dijo lo siguiente, se llama C.S. Lewis, y voy a leer esta frase 2 veces para que tú medites en ella. Puedes orar por alguien sin amarlo, pero no puedes amar a alguien y no orar por él. Voy a decirlo nuevamente. Tú puedes orar por alguien sin amarlo, pero no puedes amar a alguien y no orar por él. Cuando uno ama a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, uno ora por ellos constantemente. ¿Cómo no voy a orar por mi iglesia local? Cuando ya sabemos que es valiosa ante los ojos de nuestro Señor. Y no lo niegues. He querido llegar a este punto para convencerte de que tu falta de oración por la iglesia es porque necesitas crecer en el amor por la iglesia. Tú no oras por la iglesia prácticamente porque no la amas. Porque si la amaras, oraras por ella todos los días, como hablé al principio, cuando uno está enamorándose de una chica. O por ejemplo, en mi caso, yo amo a mi hija, yo amo a mi esposa y ellos están constantemente en mi oración. Un creyente maduro
Ora por la iglesia porque es el pueblo de Dios y porque ama al pueblo de Dios. Amén. ¿Hasta ahora todo ha tenido sentido para ustedes? Bueno, ahora quiero que me presten mucha más atención, porque esta es la verdad más importante de mi sermón. Pablo es un modelo para los creyentes, pero Cristo es el modelo perfecto. Pablo es un buen modelo, pero Cristo es mejor, y es a Él al que debemos seguir. La única razón por la cual les he estado hablando toda esta mañana acerca de Pablo es porque él está siguiendo el modelo perfecto que tú y yo debemos seguir, y ese es Cristo. Cristo hace lo que Pablo hace, y por eso es que Pablo lo está imitando. Cristo es el perfecto intercesor de todo el pueblo de Dios. Si quieren, vayamos a Romanos 8:34. Romanos 8:34, y se nos dice acerca de Cristo lo siguiente: Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace desde allí? Intercede por nosotros. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. ¿Sabías que Cristo está intercediendo por ti en este momento? Yo no sé si ustedes han vivido esta experiencia en la que uno está, por ejemplo, pasando por una situación, una debilidad, y uno le dice a sus hermanos: hey, por favor, ora por mí. Por favor, ora por esta situación que estoy viviendo. Y uno se siente como animado, respaldado, cuando esa persona dice: listo, estoy orando por ti todas las mañanas, todas las tardes. Y uno dice: ay, qué bueno, el Señor me está ayudando también por medio de ese hermano. Bueno, ¿cuánto más deberíamos sentirnos animados al saber que Cristo está haciendo intercesiones perfectas delante de Dios por nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro bien? Él está orando todo el tiempo por nosotros. Pero no solamente Cristo es el perfecto intercesor de la iglesia, Él también es el perfecto amante de la iglesia. Él dio su vida por amor de su iglesia. Su amor por la iglesia, dice Efesios 3:19, excede todo conocimiento. No lo vamos nunca a entender. Su amor sobrepasa nuestra comprensión. Su amor explotaría nuestros corazones. Su amor es imposible de describir. Y la Biblia no solamente nos dice que Él nos amó, sino que Él nos ama, nos sigue amando el día de hoy. Apocalipsis 1:5 dice: Él nos ama. Él nos ama. Hoy, tiempo presente, quiero que sepas que Cristo, si tú eres parte de la iglesia, te ama. Él no ha dejado de amarte y te va a amar por toda la eternidad, porque tú eres valioso para Él. Tú eres su novia. Él te ama con amor eterno y puro. Y este es el secreto de Pablo. Pablo oraba por los filipenses con este amor entrañable que él dice allí, pero él nos dice de dónde provenía ese amor. Miren cómo lo dice: yo los amo con la tierna compasión de Cristo Jesús. O como lo dice la Reina Valera, del entrañable amor de Jesucristo. Porque Pablo era una persona madura en Cristo. Él podía ver el amor de Cristo por su iglesia. Y con ese mismo amor, él amaba a la iglesia. Cuando tú y yo conocemos más a Cristo, vamos a tener un destello. Vamos a experimentar un poco de ese gran amor infinito que Cristo tiene por su novia. Así que, a la luz de esta maravillosa verdad, yo quiero terminar con las siguientes exhortaciones. Para ustedes, mis hermanos en Cristo que están aquí, mira a Cristo e imítale a Él. Él es el modelo perfecto del cual te vine a hablar el día de hoy. Jesús es el modelo que tú y yo debemos seguir. No hay madurez si no lo conocemos bien. No hay transformación en nuestros corazones si no tenemos comunión con Él. Antes que fijarnos solamente en Pablo, miremos a quien sigue Pablo, y es Cristo. Por eso Él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Otra exhortación que te digo es: conoce mucho más el amor de Cristo por su iglesia.
y clama a Él para que Él derrame de su amor por la iglesia. Clámale, porque ese amor por la iglesia no te va a nacer a ti, ese amor proviene de Él. Y tú debes de suplicarle cada día: Señor, ayúdame a amar más a la iglesia como tú la amas. Y te va a maravillar lo que tú vas a terminar haciendo cuando Él te muestre ese amor. Te va a maravillar las cosas que tú vas a hacer por amor a Cristo, por amor a la iglesia, cuando entiendas su amor por ella. Ama con un corazón sin reservas. Pon a un lado las objeciones, los resentimientos, y mira cómo actúa un creyente maduro. Mira en este caso a Pablo. Él amaba a la iglesia con el entrañable amor de Cristo. Ora por tus hermanos en la iglesia de forma intencional, uno por uno, así como Cristo ora por cada uno de nosotros. Y tú me dirás: oye, pero eso, o sea, no quieres que yo trabaje, ¿verdad? O sea, todo el día orando por cada uno de ellos. No, lo puedes hacer de a poquito en poquito. Yo les voy a explicar cómo lo hago yo. Yo tengo el listado de todos los miembros de la iglesia. Y entonces yo escojo 2 de ellos por semana y les escribo, me les acerco y les digo: ¿qué petición de oración tú tienes por lo cual te gustaría que estuviera orando por la semana? Y mis hermanos me comparten y yo estoy orando por ellos durante esa semana. 2, así sea por semana, específicos, por nombre. Estoy ahí orando por ellos. Y ustedes no saben lo bendecido que yo me siento cuando hago eso. Se experimenta una paz, una unidad, un amor por ellos. Tú estás pendiente de lo que están viviendo, que te dijeron: hermano, cuéntame cómo va esa cirugía, hermano, cuéntame cómo va esa situación por la cual tú me dijiste que orara. Es una manera de estar más unidos con nuestros hermanos. Y para los que hoy, como decía al principio, no son creyentes, saben que no son cristianos, te invito a que recibas hoy el amor del Salvador. Al poner tu fe en Él, su obra en la cruz demuestra a todo el mundo cuán ancho, cuán profundo, cuán amplio es su amor. Y todo aquel que venga a Él, dice, y ponga su fe en Él y se arrepienta de sus pecados, será salvo. Y el día en que Él vuelva, entrarás en el gozo indescriptible del Señor. Entonces, con esto quiero concluir, hermanos. Quiero que quede claro para todos nosotros que todas estas cosas que veíamos en Pablo era porque él era un creyente maduro. Él había crecido en Cristo. Sus motivaciones habían sido transformadas por el amor de Cristo. Pero esto que vivió Pablo no está lejos de ti y de mí el día de hoy. Si nosotros recordáramos lo que hablé en el principio, mi argumento, que nuestro crecimiento en Cristo motivará nuestra oración por la iglesia local, con eso vas a ver un cambio en tu vida. Oremos ahora para pedirle al Señor que nos ayude a crecer más en Cristo. Y vamos a ver esto evidente en nuestras vidas poco a poco. Señor, te damos la gloria y la alabanza. Te damos el honor porque tú eres digno. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas que tú nos amas. Hoy nos recuerdas que fuimos comprados con precio de sangre. Hoy nos recuerdas, Señor, que tú intercedes por tu iglesia. Esta iglesia, fidelidad en su palabra, Señor, está en tu corazón, como Pablo decía, que estaban en su corazón los filipenses, Señor. Yo te ruego, oh Dios, que a todos los que estamos aquí, nos ayudes a crecer en conocimiento, en amor, en profundidad, en comunión contigo, Señor. Porque sabemos que cuando crezcamos en ti, Señor, entonces podremos ver las cosas como tú las ves. Podremos ver la iglesia preciosa, hermosa, como una novia, pura y sin mancha, Señor, la cual tú amas entrañablemente. Yo te ruego, Señor, que hoy lo que hemos hablado moldee, Señor, nuestras oraciones, nuestros hábitos de oración, como nos acercamos delante de ti semana tras semana. Que podamos tener delante de nuestra mente, de nuestro corazón, los miembros de esta iglesia, aquellos que están asistiendo a esta iglesia, Señor. Que podamos, Señor, experimentar lo que tú experimentas y lo que vimos que Pablo experimentaba.
Señor, y te ruego por aquellos que aún no son parte de tu pueblo, Señor. Yo te ruego que con la enseñanza que hemos hablado, que se ha expuesto el día de hoy, sus ojos puedan ser alumbrados y ellos puedan pasar de muerte a vida. Que ellos puedan experimentar el gozo de ser parte de esa comunión que tú has comprado con tu sangre. Y ahora, oh Señor, recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe el honor, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Recibe, Señor, esta adoración que vamos a cantar a continuación, reconociendo que tú eres nuestro sumo sacerdote, quien ama y quien intercede por nosotros hasta el fin.